La actualización del índice de precios de consumo, el IPC, trae por fin una buena noticia al haber experimentado una disminución de 6 décimas en septiembre, recortando su tasa interanual en 1,5 puntos, por lo que por primera vez en 3 meses baja de los dobles dígitos para situarse en el 9%, tal y como afirma el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué tal? Muy buenas. Como les decimos, el IPC protagoniza esta edición regional de Noticias 101, y es que a expensas de ser ratificado por Estadística, esta moderación se produce por la bajada de precios de la electricidad, así como por el abaratamiento de los carburantes y también del transporte. Además, la inflación subyacente también rebaja su tasa en 2 décimas para situarse en el 6,2%. Pero este no es el único tema que destacamos en los sumarios. Vamos con ellos. El gobierno de Rusia ha anunciado que pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar en ese foro los incidentes en los gasoductos Nord Stream, catalogados de sabotaje por varios países bálticos y por el conjunto de la Unión Europea. Todo ello en un día en el que ha aparecido una cuarta fuga. Yolanda Díaz ha confirmado que el acuerdo en materia fiscal con el Partido Socialista aún no está cerrado, al tiempo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pide al Gobierno central seriedad y rigor en un asunto tan importante. Y en deportes, esta casa 101 Televisión ha alcanzado un acuerdo con la Basketball Champions League para emitir todos los encuentros del Unicaja en la competición. Un torneo que arranca el próximo miércoles 5 de octubre con el encuentro entre el Dinamo Zařarí y el cuadro cajista. Buenas, de nuevo, como les decíamos, la inflación por fin da un respiro, cae 1,5 puntos gracias a la energía y se sitúa en ese 9%. El incremento de los precios vuelve a niveles de mayo por el abaratamiento de la luz y los combustibles, pero la inflación subyacente solo se modera 2 décimas hasta el 6,2%. La inflación da una tregua. El índice de precios al consumo se ha situado en septiembre en el 9%, según el dato adelantado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Es 1,5 puntos menos que en agosto, lo que consolida la tendencia de moderación iniciada este verano, en paralelo al descenso de los precios de los combustibles y de la electricidad. El IPC baja de los 2 dígitos por primera vez desde mayo y huye de máximos de 4 décadas. La moderación viene determinada por el precio de la energía. Pese a que el dato conocido este jueves no está desagregado, la inflación subyacente solo baja 2 décimas desde agosto, hasta el 6,2%. Esta no tiene en cuenta los elementos más volátiles, entre ellas los precios energéticos, lo que permite deducir que la clave en el descenso del IPC ha sido la bajada de la luz durante el último mes. Así lo confirma en una nota de prensa el propio Instituto Nacional, que también atribuye el dato al descenso de los carburantes y del transporte, aunque en menor medida. Y Rusia pedirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por ese sabotaje del Nord Stream. El gobierno ruso ha anunciado que pedirá esa reunión para tratar en este foro los incidentes en los gasoductos, que además han sido catalogados de sabotaje por varios de los países bálticos y también por el conjunto de la Unión Europea, aunque solo Ucrania ha culpado directamente a Rusia de una fuga sobre la que se cierne la sombra del sabotaje, y por ello el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que es estúpido y absurdo señalar a Moscú, alegando que también la parte rusa pierde con este incidente. Peskov ha recordado además que el presidente estadounidense Joe Biden afirmó en febrero que podría poner fin al Nord Stream 2, si bien ha recalcado que no sabe qué quería decir. Y como consecuencia de esta fuga en Nord Stream y la tensión provocada entre las acusaciones, el mercado del gas actúa con nerviosismo. Los futuros de referencia del gas en Países Bajos han cerrado la jornada del martes, de este pasado martes,
con una subida superior al 19%, que deja el megavatio hora otra vez por encima de los 200 euros después de 8 jornadas por debajo de ese baremo. Desde Bruselas, las propuestas técnicas de la Comisión Europea, que se esperaba que se publicaran este pasado miércoles, han sido postergadas hasta la semana siguiente, mientras el Ejecutivo comunitario busca un acuerdo final entre los países para el tope al precio del gas, que aún mantiene divididos a las 27 administraciones. Y ahora si quiere hablamos de España, y en plena vorágine por la decisión de algunas comunidades de bajar los impuestos, le ha tocado ahora el turno a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha confirmado que el acuerdo en materia fiscal con el Partido Socialista aún no está cerrado y que siguen en el aire varias cuestiones, como la de ampliar la deducción prevista en el IRPF para autónomos y rentas más bajas, así como subir los tramos para rentas a partir de los 200.000 euros. De un impuesto de grandes fortunas, un impuesto de solidaridad con quien más lo necesita. Y ahí, como también les digo, el documento que hemos presentado en verano habla de la necesaria armonización fiscal y evitar lo que hoy estamos viendo en todas las comunidades autónomas. Esta posición está planteada, insisto, desde el mes de agosto. En tercer lugar, el impuesto de sociedades. Pedimos que se actúe sobre el mismo, como ya conocen también, para que ampliemos la capacidad de recaudación y podamos también bajar a los que, contribuir los que más tienen. Me olvidé de decirles que en las deducciones que vamos a aplicar en la renta también se los aplicaríamos a los autónomos. Esto es lo que estamos pidiendo. Y ahora le toca el turno al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha criticado la incertidumbre en materia fiscal generada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la nueva rebaja de impuestos que se ha aplicado en la comunidad andaluza, y ha pedido al Gobierno central seriedad y rigor en un asunto tan importante. Creo que tiene que tener un gobierno es rigor y seriedad. Todo lo que no sea rigor y seriedad en la acción de gobierno genera incertidumbre política y económica. Y por tanto lo que ha hecho la ministra andaluza Montero ha sido generar incertidumbre sobre algo tan importante como las políticas fiscales. Y todo para que al final sigan las políticas, las iniciativas y las recetas del Partido Popular. ¿Para qué ha servido tanto ruido si al final todas las comunidades autónomas del Partido Socialista quieren bajar los impuestos, ¿no? Por tanto, digo, un flaco favor a nuestra economía, un flaco favor a nuestra imagen. Ha generado una enorme incertidumbre y una inseguridad jurídica en Andalucía después de anunciar una medida que ya está en práctica. Aquí todo el mundo está hablando de bajar impuestos, pero el único que ya en la actualidad ha deflactado el 4,3% del IRPF en todos los tramos ha sido Andalucía. Y en Andalucía ya no hay impuesto de patrimonio, no hoy. No estoy hablando del mes que viene, el año que viene, ni nada de eso. Y nos vamos ahora hasta el Congreso de los Diputados, que vota en el día de hoy la convalidación del decreto ley sobre el derecho al desempleo de las empleadas del hogar, que el Consejo de Ministros aprobó a principios de septiembre. La intención de esta norma es equiparar las condiciones de estas a la del resto de trabajadores, y es que, según dictaminó en febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, estas empleadas estaban siendo discriminadas por la legislación española. Y a los sindicatos no les gusta nada la propuesta del Gobierno para subir el salario de los funcionarios. Las tres centrales sindicales mayoristas, CESIF, Comisiones Obreras y UGT, han rechazado de plano las cifras que plantea el Gobierno. Esa subida del 2,5% en 2023, otra del 2% en 2024 y una compensación del 1,5% para 2022, que dejaría la subida total este año en el 3,5% y que ven claramente insuficientes. Los tres sindicatos reclaman al Ejecutivo que eleve los porcentajes y que incluya en el pacto otras reivindicaciones como la vuelta a la jornada semanal de 35 horas y que introduzca cláusulas que garanticen los salarios con el IPC, como ocurre en el caso de las pensiones. También cómo dar mayor calidad a la propia
al propio servicio a la ciudadanía. Y vamos con la crisis que se ha producido en el gobierno catalán. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció la noche del miércoles la destitución del vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, tras la pérdida de confianza, ya que Puigneró no avisó a Aragonès de la cuestión de confianza que Junts quería plantear. En un comunicado ha afirmado que la decisión de Aragonès vulnera el acuerdo de gobierno firmado entre los dos partidos y que defrauda el mandato electoral del 14F, a la par que ha expresado su apoyo a Puigneró por su labor en el Ejecutivo catalán, en todo momento impecable, leal y solvente. Siguiendo con política, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha visitado hoy Málaga para la inauguración de la Semana del Centro de Cooperación del Mediterráneo. Al ser preguntada sobre la grave sequía que afronta Andalucía y las infraestructuras disponibles, Rivera no ha confirmado si aprobará el trasvase a Málaga del pantano de Iznájar. Hemos desarrollado un trabajo de escucha atenta y de integración muy importante a lo largo de estos años. Nos hemos comprometido a una inversión en infraestructuras con arreglo a estos principios muy relevante, de hecho la mayor de la historia de España, 8.000 millones de euros invertidos en agua en el próximo ciclo hidrológico, 22-26, y pensamos que es importante cumplir con estos objetivos. Creo que esa declaración hecha por estos responsables tiene mucho de político en este momento donde ni siquiera están aprobados todavía los planes hidrológicos, ni ha habido ninguna cosa que pueda ser susceptible de ser recurrida o de generar una alarma como la que están intentando transmitir, pero evidentemente pues respetamos lo que pueda ser el entendimiento de todos. El Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto ley de rebajas fiscales frente a la inflación que ya ha aprobado en el Consejo de Gobierno, una rebaja, Luisa Chamizo, que persigue un doble objetivo, ¿no? Sí, por un lado permitirá ayudar a las familias a afrontar esta gran subida de la inflación que vive en nuestro país y por otro quiere atraer a contribuyentes y nuevas inversiones aquí a la comunidad. El nuevo decreto ley además realizará modificaciones en el IRPF, en el impuesto sobre el patrimonio y también al llamado canon del agua que la Junta de Andalucía quiere eliminar ya para el próximo año, para el 2023. Hay que decir que esta nueva rebaja fiscal permitirá dejar en el bolsillo de los andaluces 359 millones de euros, lo que sumado a las rebajas anteriores permitirá un ahorro total de 899 millones de euros. Y hablábamos antes de sequía y en plena situación atentos a lo que ha ocurrido en Huelva, y es que producen un bombardeo con productos químicos contra las nubes para que no llueva. ¿Qué ha ocurrido exactamente, Luisa? Pues según denuncia el Ayuntamiento de Río Tinto, en Huelva, la empresa Organic Citrus habría lanzado estos cohetes para disipar mediante químicos estas nubes que por la época del año en la que estamos suelen venir acompañadas de lluvias torrenciales y también granizo que acaban estropeando los cultivos y que desencadenan, como no, pérdidas económicas para empresas como esta. Es una situación evidentemente gravísima teniendo en cuenta que Europa, según los expertos, afronta la sequía peor en los últimos 500 años. Desde el Ayuntamiento de Río Tinto afirman que no van a consentir que se den este tipo de acciones tan perjudiciales para el medio ambiente y ya han denunciado a esta empresa. Muchas gracias, Luisa. Nos vamos ahora a este bloque sanitario y es que los médicos de la sanidad privada de Andalucía se han plantado contra las aseguradoras para mejorar por fin sus condiciones laborales y tener el derecho a negociar la revisión de los baremos que no se actualiza, atentos, desde hace 30 años. Así lo explica Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, en nuestro programa El Escaparate, presentado por Toni Vertedor. Pues, y una de ellas, que ha sido ya el detonante, ha creado unas pólizas muy baratas y pólizas de 30 euros. Claro, pólizas de 30 euros a una familia que le facilita la asistencia médica a mi consulta o a cualquier consulta las veces que quiera y cuando quiera. Claro, eso ha masificado los centros hospitalarios privados. Y estamos en la Semana del Corazón, hoy es su Día Internacional y por ello el doctor Lorenzo Silva, médico responsable de la Unidad de Cardiopatía Isquémica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, nos aconseja cómo detectar y prevenir enfermedades coronarias. Presenta un programa llamado Pactos por tu Corazón. Los pactos, como ustedes ven, van a condicionar esta serie de letras.
la presión arterial de PEC, o sea, control de presión arterial, que hacemos aquí con un esfigmomanómetro eléctrico y conseguimos unos niveles que deben ser normales. La alimentación, con una pirámide de alimentación que le proporcionamos a los pacientes. La determinación de colesterol, les hablamos de las cifras que deben de tener tanto en prevención primaria o bien en prevención secundaria si el paciente ya ha tenido una enfermedad cardiovascular inicialmente. El tabaquismo, un control total y el abandono completo del tabaco, les comentamos que es la medida más importante que se puede realizar en esta serie de pactos. Esto es mucho más importante que las medicaciones que nosotros podamos aconsejar a los pacientes. La obesidad, con una serie de medidas para perder peso y una alimentación correcta, y el sedentarismo, que también le damos una pirámide de actividad física. Y antes de hacer un repaso internacional, vamos a hablar del cambio de tiempo que desde hoy, como ya están pudiendo comprobar, se está experimentando en gran parte de nuestra región. ¿No, Maite González? Muy buenas. Pues efectivamente, la EMET prevé esta semana un cambio muy brusco de las temperaturas en toda la región de Andalucía debido a los efectos del viento y la humedad. Este viento soplará de componente oeste durante buena parte de la semana en el interior y bastante más intenso en el Mediterráneo, donde soplará poniente de moderado a fuerte. Y es que se acerca una vaguada de aire frío que entra por el Cantábrico y que traerá nubosidad a Andalucía, pero muy poca agua. Así lo ha indicado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino. Sin embargo, de cara al fin de semana, los termómetros volverán a subir de nuevo, alcanzando valores por encima de lo normal para esta época del año. Ya el domingo se alcanzarán los 36 grados en la provincia de Sevilla, mientras que en Córdoba y Huelva los termómetros llegarán a los 34 grados y a los 32 en Granada, excepto la zona del Levante almeriense, que se encontrará en aviso naranja por lluvias y tormentas hasta la medianoche del domingo. Unas temperaturas que seguirán subiendo durante el resto de la semana, y es que nos acercamos al llamado veranillo de San Miguel. Comenzamos ahora sí el repaso internacional y lo hacemos con la Unión Europea, que ha impuesto nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a la escalada en el conflicto de Ucrania, con la movilización parcial y la celebración de referéndums ilegales de anexión en las zonas ocupadas. La Unión Europea plantea otro paquete de sanciones al Kremlin. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y de Josep Borrell, alto presidente de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anunciaban una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Es la respuesta de los 27 a la escala en el conflicto de Ucrania, con la movilización parcial y la celebración de referéndums ilegales de anexión en las zonas ocupadas. Bruselas propone nuevas prohibiciones a imposiciones de productos rusos en el mercado único europeo, con valor de 7.000 millones de euros, poner tope al precio del petróleo ruso que importa la Unión Europea, además de extender el veto a exportaciones europeas en el campo militar y tecnológico. Ha planteado también la prohibición a los ciudadanos europeos de poder formar parte de consejos de administración de las empresas públicas rusas. Nos vamos hasta Inglaterra. Allí el banco tiene previsto comprar al menos 65.000 millones de libras, 1.762 millones de euros de deuda del gobierno de Reino Unido en los mercados secundarios como respuesta al incremento de los registrado en los últimos días. La entidad ha indicado que destinará al menos 5.000 millones de libras a comprar bonos del gobierno de más de 20 años de vencimiento hasta este miércoles y hasta el viernes 14 de octubre. A la vista de las condiciones actuales del mercado, el Banco de Inglaterra ha decidido retrasar la reducción de su balance hasta el 31 de octubre para no interferir con sus operaciones de estabilización financiera. Y tras arrasar Cuba, pocas horas después, Ian ha tocado tierra en el suroeste de Florida como un huracán de categoría 4 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, dejando a casi 2 millones de personas sin electricidad a lo largo de multitud de condados de todo el estado. En concreto, 1.814.000 personas han sufrido ese colapso que ha dejado sin servicio de electricidad de manera total o parcial a la multitud de condados de Florida. Un Ian que además tiene en alerta de evacuación alrededor de 2,5 millones de personas, puesto que se espera que pronto cause marejadas ciclónicas, catastróficas, vientos e inundaciones.
Y ahora es hora de los deportes y por lo que ha llegado el momento de anunciar una noticia que teníamos muchas ganas de hacerlo, y es que esta casa 101 Televisión ha alcanzado un acuerdo con la Basketball Champions League para emitir en exclusiva todos los encuentros que dispute el Unicaja Baloncesto en la competición continental, tanto en el Carpena como de visitante. Y empezamos pronto este miércoles a las 20:30, a las 8:30 de la tarde, en la visita del conjunto cajista al Dinamo Sassari, en el que es una nueva muestra del compromiso que tiene esta casa con el deporte y con la provincia. La Basketball Champions League y 101 Televisión han llegado a un acuerdo para la retransmisión en Málaga y provincia de los partidos del Unicaja en la competición europea. 101 Televisión producirá la señal de los partidos que se disputen en el Martín Carpena y recibirá la de los encuentros que el equipo malagueño dispute como visitante. De este modo podrán seguir todos los encuentros del equipo durante su trayectoria en la BCL, tanto en casa y fuera, con la narración de Emilio Guerrero y Mariano Nogales y los comentarios de Anicet Labodrama. Este acuerdo no hace más que demostrar el compromiso de 101 Televisión con el deporte y la provincia, y en especial con el baloncesto, al que dedica un programa semanal en antena, Zona Verde. Pero además, esta pretemporada también hemos retransmitido el Torneo Costa del Sol y la fase de clasificación de la BCL, recientemente celebrada en el Martín Carpena. Ahora llevaremos los partidos del Unicaja en la BCL a todos los hogares de nuestros aficionados de Málaga y provincia. Una fantástica noticia, por la que se congratulan también todos los aficionados del baloncesto provincial de los malagueños. Y ahora, continuando con ese deporte, con el magnífico deporte de la canasta, vamos a escuchar a Pablo Pin, técnico del Fundación Granada, del Covirán Granada, e Ivonne Navarro, entrenador del Unicaja, que analizan sus respectivos debuts en la Liga Endesa ante el Carpus Fuenlabrada y el Cazú Baskonia, respectivamente. Bueno, creo que a nivel físico, ya recuperando a la gente, llegamos en condiciones. Hay jugadores que han estado, por ejemplo, Luis, que lleva 2 semanas parado, lleva ahora 3 entrenamientos, pues llega un poquito peor, ¿no? Pero el resto lo veo bastante bien, físicamente bastante bien, y sobre todo lo que veo es una ilusión, ¿no? Y unas ganas de que comience, ¿no? Que eso creo que si sabemos manejarlo bien y gestionarlo bien, pues puede compensar muchas otras cosas. Creo que nos vamos a encontrar un equipo que con el pabellón lleno, con 15.500 tíos allí, la energía que eso transmite al equipo, nos vamos a encontrar un equipo con muchas ganas de jugar, de competir, muy aguerrido, que va a querer correr, que va a querer defender fuerte. Entonces, nos tenemos que esperar la mejor versión posible de Baskonia, y para nosotros es un reto ir allí y mostrar nuestro carácter, nuestra personalidad y querer jugar nuestro baloncesto. Cambiamos de balón para hablar de la Copa Ref, y en la que nuestra región se ha quedado con 2 únicos representantes. En primer lugar, el Marbella sigue en la competición tras vapulear al Betis de Adú con una tremenda goleada por 11-0. En la siguiente ronda le espera la Unión Deportiva Melilla por un puesto en los cuartos de final. El otro andaluz es el San Roque de Lepe, que superó por 0-2 al Puente Genil en el derbi regional, y finalmente el que no continúa en el torneo es el Jerez Club Deportivo, que cayó ante el Moralo manchego por 0-2. Y seguimos con el fútbol, puesto que la marca deportiva Hummel le ha presentado las equipaciones que lucirá la selección danesa de fútbol en el próximo Mundial de Qatar, y que están marcadas por el mensaje crítico hacia el país. La marca ha bajado el tono de todos los detalles de la camiseta, incluido su logo y sus icónicos galones, puesto que no quieren ser visibles durante un torneo que ha costado la vida de miles de personas, por lo que, tal y como reza el comunicado, Hummel apoya a la selección danesa hasta el final, pero esto no es lo mismo que apoyar a Qatar como país anfitrión en esta competición. La previsión del tiempo para este viernes 30 de septiembre en la provincia de Málaga se presentará con los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el interior, sin descartar alguna precipitación débil en las sierras. Por su parte, intervalos de nubes medias en el litoral en torno a las horas centrales del día. Las temperaturas permanecerán sin cambio, salvo en las máximas, que irán en descenso en el litoral. Los vientos serán de componente oeste, girando a levante por la tarde en el litoral y disminuyendo a flojos.
Fíjense qué estampa nos ha enviado Alfonso Ismael del centro de Málaga desde ese muelle 1 en el que podemos apreciar este magnífico atardecer acompañado, por supuesto, de ese skyline de la ciudad de Málaga. Antes de marcharnos, como cada día, les tenemos que recordar que la información sigue con nosotros en nuestra web en 101tv.es, así como en nuestras redes sociales, donde tendrán toda la información que necesitan saber. Y ahora nos despedimos, y es que unas 300 personas, entre políticos, periodistas y personal de la Cámara Baja, han evaluado su riesgo cardiovascular esta semana a través de diferentes pruebas para conocer la probabilidad que tienen de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Para ello han registrado la edad, el sexo, si la persona fuma o no, y han medido los valores de presión arterial, sistólica y de colesterol. ¿Por qué le contamos esto? Para cerrar el informativo, porque hoy es el Día del Corazón y para mantener a este músculo sano y fuerte hay que cuidarse y cuidarlo. Con esto nos despedimos, pero ya saben que la programación sigue aquí en 101 TV, la nueva televisión de Andalucía.